Buenas tardes, maestros. El día de hoy vamos a dar continuidad a los procesos de formación para ustedes, en donde, como le habíamos dicho, la, la clase pasada que estuvimos trabajando las habilidades psicolingüísticas de la comunicación, les dejamos este preámbulo de lo que va a ser lo que es las funciones de la socialización. Ante ese aspecto, permítanme leerles un poco de aprendizajes claves de la participación social. Dice que el lenguaje es el medio principal a partir del cual se estructura el tejido social comunitario. Les recuerdo que el lenguaje hay verbal y no verbal y que la convivencia social también se da por estos gestos, por esta corporeidad, su expresión del cuerpo, su expresión de la cara, la expresión de nuestras partes de nuestro cuerpo y que generan una comunicación hacia los demás. No nada más hablamos de que, bueno, a él no le corresponde porque no habla bien, no, todos somos partes de este conglomerado social que comunicamos. Las prácticas sociales del lenguaje en el ámbito de participación social tienen como propósito desarrollar y favorecer las maneras de participar en la construcción de una sociedad. Entonces, si el alumno no participa en clases y no participa en actividades, tiene que ser en este ámbito de participación social uno de los elementos indispensables. Ya habíamos dicho que Edua lo explica así: el reconocimiento, qué información le llega, el desarrollo estratégico, qué acciones realiza, y las redes emocionales, qué conducta ofrece hacia los demás, de aprecio, de desaprecio, de aceptación, de rechazo. Bueno. En preescolar, este organizador curricular se refiere a la producción e interpretación de textos de uso cotidiano en ambientes alfabetizados vinculados con la vida social, como recados, invitaciones, felicitaciones, instructivos, señalamiento. Acá, en estas actividades que hemos venido haciendo con los padres de familia, estuvimos trabajando el ABAS, las habilidades adaptativas que les dimos en el enfoque social. ¿Por qué? Para que ustedes puedan ir viendo qué se les enseña a los padres de familia y que va de la mano con planes y programas y con nuestra vinculación. Entonces, cuando dicen, no veo dónde está el punto de unión de la psicóloga, de la maestra de USAER, de trabajadora social, pues sí estamos vinculados, sí estamos unidos y sí estamos trabajando todos juntos. ¿Por qué? Porque si ustedes se van dando cuenta, nuestro tejido va vinculado. Tenemos que hacer el obtener la conducta social adecuada de parte de los alumnos. En este aspecto de habilidades adaptativas tanto de los padres como el ambiente escolar, parece que son los mismos, pero las preguntas van enfocadas a un contexto escolar y el contexto familiar. Y de aquí partimos en esta premisa que todo lo que se aprende en la casa se lleva a la escuela. ¿Por qué? Porque esto es lo que le han enseñado como bueno, como lo mejor, lo más importante y lo que necesita hacer para ser alguien dentro de la sociedad. Pero maestra Cristi, esto dentro de la escuela nos genera un problema. Sí, nos genera un problema. Entonces lo que nos corresponde hacer es trabajar su reconocimiento de la habilidad social, ver si lo cumple. ¿Tiene amigos? ¿Tiene buenas relaciones con los profesores y otros adultos? ¿Se ríe en respuesta de comentarios graciosos o bromas? ¿Da las gracias cuando le dan un regalo? ¿Trata de entablar amistad con otras personas de su misma edad? ¿Es de que siempre está peleando con todos? Entonces la respuesta es no. ¿Tiene un grupo de amigos estables? No, juega solo, siempre está solo o con su hermano. Bien, ahí está. Muestra compasión por los demás cuando están tristes o disgustados. Y a partir de este punto 8 pasa a ser la causa de la convivencia escolar. Si el programa Nacional de Convivencia Escolar nos dice que el alumno debe de decir lo que hizo y cómo se sintió al respecto, el programa de convivencia escolar nos va a decir qué tanto el niño tiene un grupo de amigos estables, da respuesta social aceptable,
Muestra compasión por los demás cuando están tristes o disgustados. Se ofrece ayudar a sus compañeros y maestros. Dice por favor cuando pide algo. Espera fila en la escuela. Dice cuando otros parecen estar alegres, tristes, asustados o enfadados. Evita decir cosas que puedan resultar vergonzosas o hirientes para otras personas. Dice cuando se siente alegre, triste, asustado y enfadado. Esto es en la escuela, lo que les acabo de leer. Y entonces, en las habilidades adaptativas, el niño ya empieza a explicar, empieza a decir, no, pues es que yo lo veo triste, y entonces como está triste, pues le regalo un dulce, pero él no quiere el dulce. Entonces él empieza a explicar por qué está haciendo las cosas y en qué ámbitos se está moviendo él para poder convivir con los demás. Pero esto, ¿qué les lleva a la lectoescritura? Todo, porque cuando digamos vamos a hacer una exposición, con él no. Es de que, no, maestra, en equipos con él no. Entonces, esa convivencia social que como docentes desarrollamos, pues esa es la práctica que el alumno ejerce. ¿Cuál es el antecedente de este? Pues viene de casa. ¿Tiene uno más amigos en la colonia? No, mi hijo siempre juega solo, entonces en la escuela va a hacer lo mismo, porque va a intentar lo mismo, pero va a llevar estas circunstancias acá. ¿Tiene buenas relaciones con sus padres y sus adultos? Si no se refiere positivamente de sus papás, pues entonces no. ¿Se ríe en comentarios graciosos o bromas? Hay veces que a los niños poner el pie y que alguien se caiga y se lastime, les es gracioso. Entonces, una broma, un chiste, o cuando los alumnos dicen mamá a la maestra y todos se ríen, pues es algo gracioso, ¿no? Entonces, y eso es un reflejo muy bonito porque ese cariño y aprecio que siente de formación en casa, pues se lo está llevando a la escuela porque es como si fuera mi mamá, yo la aprecio y todo esto como si fuera mi mamá, y los niños se les sale así, dice mi mamá, ¿no? Bueno, da las gracias cuando le dan un regalo, tiene un grupo de amigos estable, trata de entablar amistad con otras personas de su misma edad, muestra compasión por los demás cuando están tristes y disgustados. Ahí ya empieza a utilizar sus estrategias, muestra compasión, sí, ¿y qué hace? Son estrategias, ya es el segundo nivel. Dice cuando se siente alegre, triste, asustado y enfadado, y sí, y te da una explicación. Sabes que ya inclusive con convivencia escolar, cuando uno empieza a hacer su escrito de denuncia de lo que hizo y todo esto, hay niños que empiezan a hablar y empiezan a llorar porque están tristes, reconocen que hicieron mal. Permanecen a una distancia cómoda de los demás durante las conversaciones. Se ofrecen a ayudar a otras personas. No se preocupe, maestra, yo le ayudo, yo le enseño cómo. Y hay niños que tienen esa facilidad de socialización. Intenta agradar a los demás haciendo algo especial o dándoles una sorpresa. Y entonces a los amiguitos, te traje esta carta, te traje esto, te traje aquello. Bueno, luego se meten en ciertos problemas porque traen cosas de la casa para regalar y la mamá no está de acuerdo en que sea regalado. Se aparta del camino de otra persona sin que se le pida, entonces ya sabe que con la persona que viene enfrente no le gusta, se quita. Yo tengo una de mis nietas que siempre que vamos caminando en la calle va tan atenta de lo que dice, lo que pasa a su alrededor, que cuando viene una persona y su aspecto no es agradable, te cambia la mano y dice, nos pasamos acá. Y entonces tú ya vas entendiendo que se aparta de las personas sin que se le pida. Felicita a los demás cuando les pasa algo bueno y, ay, qué padre, sacaste un 10 y todo esto, felicidades. Se disculpa y si hiere los sentimientos de los demás. Hasta acá las estrategias. Se disculpa si hiere los sentimientos de los demás. Y les vuelvo a repetir, todo este proceso de formación social en habilidades adaptativas social lo da Manual de Convivencia Escolar. ¿Qué es la socialización o la habilidad adaptativa social? Son habilidades necesarias para relacionarse y llevarse bien con otras personas, como por ejemplo, expresar afectos, tener amigos, mostrar y reconocer emociones, ayudar a otros, emplear buenos modales. Ese es uno de los esquemas más importantes en habilidades adaptativas que nos van refiriendo toda esta información. Entonces, ¿de qué partimos para este proceso de socialización? Porque está en USAER y se oye muy bonito en USAER, pero en planes y programas, maestra Cristi, pues regresamos a convivencia escolar y dice que un requisito indispensable para la participación social es la regulación del comportamiento. Regulación del comportamiento.
Entonces dice, las prácticas vinculadas con la interpretación de instructivos permiten que los alumnos aprendan a guiar su comportamiento para el medio del lenguaje, actúen siguiendo un procedimiento ordenado, jueguen y se relacionen de manera organizada con otros niños. Permite reflexionar sobre las características del lenguaje que cumplen estas funciones. ¿Sí? Entonces, participación social es eso. El que el niño aprenda instrucciones y las sepa llevar, inclusive en educación física, que es una de las materias que a mí me fascina, porque ahí es donde se practica todo, lo social, la comunicación, las matemáticas, todas las prácticas del aprendizaje del alumno están en educación física. Por eso es bien importante esta clase y que no sea minusvalada, porque de verdad la valía que tiene la clase de educación física es muy, muy interesante. Entonces, si esta práctica social del lenguaje nos habla y nos está explicando que el alumno, la regulación del comportamiento del alumno, es que no quiero decirlo con otras palabras, sino la regulación del comportamiento del alumno, pues ¿quién nos los da? ¿Qué materia, maestra Cristi, podemos trabajar mucho tiempo? Lo estuvimos trabajando en formación cívica y ética, pero ya no, maestra Cristi, sí, todavía en formación cívica y ética se lleva regular las emociones, el trabajarlas, el resolver problemas en comunidad. Fíjese que muchas de las características que tiene la dificultad de la resolución de problemas para las matemáticas tiene que ver con esta regulación de conducta, porque si el niño no tiene la facultad de ceder parte de sus galletas, nunca va a querer restar. No, yo no. Y entonces, y se quedan en ese concepto, yo no comparto, yo no doy, yo no divido, yo no recibo, a mí que no me den, no me importa, pero con lo que tengo yo mío es suficiente. Esta regulación emocional parte de la educación socioemocional. Esa nueva materia que apareció en aprendizaje, bueno, no que apareció mágicamente, pero tiene un fundamento muy básico. Educación socioemocional busca entre sus propósitos generales lograr el autoconocimiento a partir de la exploración de las motivaciones, necesidades, pensamientos, emociones propias, así como su efecto en la conducta y en los vínculos que establece con otros y con el entorno. Primer enfoque, primer propósito y ya nos los dijo todo. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué características tengo? Y esto que tengo yo, ¿cómo lo socializo con los demás? Su efecto de la conducta y los vínculos que establece con otros en el entorno. Aprender a autorregularse las emociones y generar las destrezas necesarias para solucionar conflictos de forma pacífica a partir de la anticipación y la mediación como estrategias para aprender a convivir en la inclusión y el aprecio a la diversidad. Ahí está. No necesitamos tomar un curso de derechos humanos, de convivencia escolar, de todo. Acá no los dejas solo. Aprender a autorregularse. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando el alumno no está atento, no aprende a clases, no hace las actividades? Le tengo que enseñar a autorregularse. ¿Y qué en materia me va a enseñar a hacer esto? Educación socioemocional. ¿Y cómo voy a ver esto en la lectoescritura? 100% impactado, porque entonces el niño va a estar listo, se va a aceptar, va a reconocer cómo es, qué características tiene y las va a proyectar hacia los demás. Y eso no le va a molestar. No es diferente decir, sí, soy muy peleonero, ¿y qué? A decir, chispas, me equivoqué. ¿Me puedes perdonar, por favor? No saben qué cambio cognitivo y cuántas habilidades se les desarrolla a los niños cuando dices, discúlpame, me equivoqué. Híjoles, te cambian muchos aspectos que de verdad enternecen, estremecen. Ver a los niños pedir disculpas y llorar por esto de convivencia escolar, a mí me han permitido en algunas escuelas el ejercerlo, el lograrlo, el manipularlo. En una de las escuelas que me lo ha permitido, bueno, esta experiencia me ha pasado en 4, de verdad es que me han pasado en varias escuelas, el ver cómo el niño delante de sus papás le dice, lo siento, pero les prometo que no vuelve a pasar. Y en ese momento
se ven a los ojos el papá, la mamá, el hijo y se abrazan, bueno, ya es una familia rescatada y un alumno que dispara para madurar. ¿Por qué? Porque ya sabe cómo es, ya sabe que lo que está haciendo mal no lo vuelve a hacer. Y ese es un proceso muy interesante. Comprende al otro de manera empática y establece relaciones interpersonales de atención y cuidado por los demás, mirando más allá de uno mismo. Fortalecer su autoconfianza y la capacidad de elegir a partir de la toma de decisiones fundamentales. Y esta autoconfianza, decir, yo sé que si rompo algo de mi maestra, causa efecto, me va a costar, oye, pero está en primer año de primaria y causa efecto parece que se ve en quinto año de primaria, sí, pero convivencia escolar nos dice que si no es tuyo, no lo tomes. Causa efecto. Y entonces el niño va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo. Y pasan al primer año de primaria y durante todo el primer año de primaria aprenden todo esto de causa y efecto. Por favor, gracias, buenos días, con permiso, ¿me permite usted pasar? Disculpe, me voy a retirar, voy al baño, ¿puedo, por favor? Y entonces el niño, cuando aprende todo esto en primer año de primaria, en segundo ya todo es, pues ahora sí que más abierto. Aprende a escuchar y respetar las ideas de los otros, tanto en lo individual como en lo colectivo, y construir un ambiente de trabajo colaborativo. La maestra está explicando y el alumno interrumpe, pero es que, a ver, permíteme explicar, a ver, pero es de que aprender a escuchar y respetar. Y esto también, maestra, es de que este niño no le pone atención, no me está ayudando para los aprendizajes, no le está ayudando y no le facilita la enseñanza. Entonces necesita trabajar educación socioemocional. Bueno, desarrollar la capacidad de la resiliencia es otro aspecto fundamental. ¿Cómo me reparo yo mismo de todo lo que viví, todo lo que hice? Y pues bueno, salgo adelante. Resiliencia es estar en el agua, pisar el fondo de la alberca, salir disparado y emerger. Todo esto requiere de un manejo de tiempo, requiere de un tiempo. Esto no se enseña educación socioemocional en primer año de primaria en agosto y en diciembre son niños, no. Este es un proceso que se va aprendiendo porque tiene que desaprender todo lo que le enseñó en casa. Y que eso es otra afronta muy diferente. Entonces, que lo que mi mamá me está enseñando en la casa no es bueno. No es bueno. Y entonces decía el terapeuta, el niño quizás le cueste mucho trabajo de hacer las cosas que hacía en casa, pero va a saber que tiene otras opciones. Y mientras estas otras opciones no lleguen a su vida, entonces esto no lo va a poner en términos secundarios. Hay veces que decimos, oye, este niño con estas características, con este contexto familiar y salió adelante. Bueno, el niño escogió, dice, me gusta más el ambiente de la escuela, yo prefiero estar en la escuela. Estos cambios son procedimentales y van poco a poco. ¿Cuáles son las áreas o las dimensiones que se planean o que llevan el enfoque pedagógico de la educación socioemocional? Autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía y colaboración. Y aquí para empatía y colaboración se aplica un sociograma en salón con 3 preguntas básicas que se diagraman luego con personajes. ¿Con quién me gusta trabajar? ¿Con quién no me gusta trabajar? ¿Y con quién juego en el recreo? Esas 3 preguntas hechas diagrama, entonces ya me permite a mí elegir por qué voy a hacer equipos con estos niños, por qué estos van a trabajar y entonces voy a desarrollar la empatía, el cariño de él por él y la colaboración. Tú que sabes esto, ayúdame con él a enseñárselo, ¿sale? Pero eso es una preparación a la cual vamos haciendo y desarrollando. ¿Qué logro con todo esto? Y lo vamos a ver en la siguiente sesión, que es la que nos continúa. El aprender a ser, el aprender a ser y el aprender a aprender. ¿Y qué sería el motivo de la siguiente clase? Aprender a aprender. Aprender a ser y aprender a ser y aprender a convivir, pues están enfocadas mucho en este trabajo de educación socioemocional.
pero aprender esa va a ser una clase siguiente y tiene como enfoque unos estudios ya más profesionales. Estoy buscando las fichas de trabajo de educación socioemocional. Cada grado escolar de primero a sexto, al final de lo que viene siendo educación socioemocional, pues viene la dosificación de logros. En cuanto a maestra, ¿qué tiene que ver educación socioemocional con aprendizaje? ¿Qué tiene que ver educación socioemocional con lectoescritura? Ya les dije que mientras no haya control y regulación del comportamiento y la conducta, no va a haber respuestas en el aprendizaje de las matemáticas y del español. Y ahí van los ejemplos. Habilidades asociadas a las dimensiones sociales. Lo que les estoy leyendo está en la página 352 de primer grado de primaria, que son las dosificaciones de los indicadores de logros. Vienen estas habilidades. Atención. Reconoce cuando necesita estar en calma. Conciencia de las propias emociones. Reconoce las emociones básicas, cómo se siente entre distintas situaciones. Autoestima. Identifica y nombra características personales. ¿Cómo es físicamente? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué se le facilita? ¿Qué se le dificulta? Aprecio y gratitud. Agradece la ayuda que le brindan su familia y sus maestros y compañeros. Bienestar. Reconoce diferentes tipos de situaciones que le hacen sentir bien. Metacognición. Explica los pasos que siguió para realizar una actividad o para llevar a cabo un juego. Expresión de las emociones. Reconoce y nombra situaciones que le generan felicidad, tristeza, miedo y enojo. Pero maestra, en este aspecto de diseño y de trabajo con los niños, ¿cómo le vamos a hacer para que podamos avanzar académicamente? Bueno, educación socioemocional la van trabajando una vez por semana, media hora o cada 15 días, una hora. Entonces, al final del libro, del final de las habilidades adaptativas, el alumno empieza a desarrollar estos aspectos. Entonces, conforme vamos trabajando la atención, la concentración, la autoestima, el niño va dando respuestas a todas estas necesidades. Y entonces, pues, el docente las va utilizando para que puedan ser mejoradas. Bien, entonces, en empatía tenemos reconocimiento de prejuicios, sensibilidad hacia otras personas y grupos que sufren de exclusión y discriminación, cuidado de otros seres vivos y de la naturaleza, comunicación asertiva, responsabilidad, inclusión, resolución de conflictos e interdependencia. Inclusive, en resolución de conflictos, tiene mucho que ver con manual de convivencia escolar. Entonces, estas 5 dimensiones de las habilidades, de la educación socioemocional, vienen hasta el último, después de haber explicado estas dimensiones y la dosificación de logros, vienen unas fichas donde viene la habilidad, por ejemplo, la primera, de atención. Es de que a mi grupo le cuesta trabajo la atención, pues trabajamos la ficha socioemocional de atención.
Maestra, pero los ejercicios que trae tienen que ver con meditación. Pues más que con meditación, tiene que ver con atención. El niño cuando está relajado tiende a concentrarse en su trabajo. Incluso nosotros, un ejercicio de meditación nos lleva a concentrarnos en el trabajo y el ejercicio es muy básico. Les voy a poner el primer ejercicio de atención como ejemplo. El alumno cierra los ojos, se tranquiliza, posición, postura, montaña. Cierra los ojos, escucha la música y cuando deja de escuchar la música, sube la mano. ¿Qué pasa con el niño que está pensando en otras cosas? No pone atención que tiene que levantar la mano derecha, no pone atención en estas cosas. Incluso hay niños que se relajan tanto que se quedan dormidos. Y que cuando se apaga la música, solitos se van despertando. Ellos necesitaban relajarse ante ese estrés familiar que traen, que hasta se quedan dormidos y ante eso dan respuesta. Entonces, pues les enseñan la postura de montaña, les enseñan muchas habilidades que requieren y en habilidades socioemocionales van partiendo de cuánto aprendo yo, cuánto requiero yo y qué respuestas doy. Ay, maestra, esta vez leí 3 párrafos en 2 minutos. Me voy a proponer leer 4 párrafos en esos 2 minutos. Y se van poniendo metas y de educación socioemocional es algo que me autofelicito, me acepto, me autorregulo y voy saliendo yo adelante. Pero esto es educación socioemocional. Y entonces, ¿qué es el fundamento después de saber si el niño se comunica o no? ¿Es el siguiente elemento de la formación educativa? Sí. Educación socioemocional, porque de ahí es un elemento indispensable para el aprendizaje de la lectoescritura y el cálculo y las matemáticas y poder dar y repartir y todo esto, porque si el niño no tiene conceptualizado ayudar al otro, apoyar al otro, compartir con el otro, pues ese es un proceso que le va a costar un más trabajo de las matemáticas. Todo esto se los comparto, les dejo este tema y les recuerdo que el siguiente tema va a ser aprender a aprender, que ese es otro de los requisitos indispensables que se requieren para el alumno. Que tengan buena tarde y muchas gracias.